va a hacer esta payasada? Muchas gracias. Es que son ganadores. Primero es mi mujer, luego ustedes. Agujero es agujero, aunque sea de caballero. Solo piensas en chupar tú. La mejor época de la música. Energía Cuántica Tributo. Con banda en vivo. ABBA. Bonnie M. Rod Stewart. Patrick Hernández. Energía Cuántica Tributo con banda en vivo. Teatro San Gabriel, viernes 13 de junio, 20 horas. Entradas a la venta en www.teatrosangabriel.com. Siente la energía cuántica en vivo. Teatro San Gabriel presenta Noche de Rancheras. Noche de Rancheras. 20 músicos y ballet incluido. Noche de Rancheras. La magia de disfrutar la música en vivo con el acompañamiento del mariachi Sol de Plata. Noche de Rancheras. Teatro San Gabriel, 27 de junio. Estaba en lo mejor de la anécdota y me cortan o la cuento en público. No sé si contarla en público. Capaz que sí. ¿Cómo les va? Buenas noches. Hoy es viernes, el fin de una semana que para los clubes ecuatorianos en Copa Libertadores fue mala. ¿Dónde está pues Miguel Ángel Lor congratulándose por el triunfo de los equipos ecuatorianos? No puede congratularse, pues. Él que siempre asocia el nivel de la competencia local con el nivel internacional. No ganó Liga de local, no ganó Independiente de local, no ganó Liga Deportiva Universitaria de local. ¿Cómo ahora se enorgullecen? No tienen de qué enorgullecerse, pues. No tienen de qué enorgullecerse. Entonces, ¿eso qué quiere decir? Que la competencia local ahora es mala. Esa es la lógica tan simple que manejan los dirigentes, ¿eh? Los clubes, ya hablando en el plano real, obviamente que responden, pues, en cuanto a su costumbre competitiva, a sus al roce, evidentemente que responden a la competencia local, a Liga no tanto ahorita, pero sí a Barcelona Independiente les alcanza con eso para ser punteros, incluso está jugando partidos menos, y a Liga le está costando algo más, y ese sí es un tema para analizar aparte. Pero acá con eso basta, acá con esos 45, 60 minutos fuertes que tuvo Independiente frente a River, que fueron así, ¿no? Independiente lo aplastó a River en esos 45, 60 minutos iniciales. Con eso alcanza acá, pues, para ganarles a todos. A Nacional, por ejemplo, trasladen el partido Independiente del Valle Nacional. Independiente caminó ante Nacional y no le hizo 3 goles más porque no quiso. Pero ya en Copa Libertadores de eso no alcanza. Entonces, esta es la métrica que debe tener la gente para definir lo que es la realidad local de la internacional. Y hay otro tema que no lo han tocado, que lo voy a hacer yo. Estas son de las cosas que tienen que poner ahí en Reels para que se viralice. Gonzalo Montiel, jugador de River. El jugador acusó molestias, trastornos físicos que le impidieron ser titular frente a Independiente del Valle. Entró a jugar, él era titular para este partido, entró a jugar los últimos 15 minutos. Trastornos físicos, repito, producto de la altitud. O sea, ya colinda, la verdad, hasta con la traición, futbolísticamente hablando. Quienes crean que hay que cambiar de sede de la selección nacional porque, comillas, ya no se les saca ventaja a la altura. Los jugadores visitantes vienen condicionados con eso y eso influye a favor. Ya quien dice, aupado por los jugadores, que los jugadores lo que quieren es comodidad. Los que se han expresado así. Los visitantes sienten psicológicamente, al menos el tema de venir a jugar acá a Quito. ¿Ustedes creen que Montiel en Asunción, en Lima, se va a sentir mal? No, pues él juega, muerto de risa. Acá no.
Entonces, sean conscientes cada vez que amplifiquen este discurso de que hay que cambiar la sede de la selección porque la altura no influye. La altura sí influye. Ya que la cambien por otros temas es diferente. ¿Qué tal, Javier? ¿Cómo estás? Buenas tardes o buenas noches. Independiente del Valle no pudo con River. ¿Y por qué no pudo sostener el ritmo inicial? ¿Qué tal, Esteban? ¿Cómo te va? Buenas noches. Un saludo para los compañeros, para quienes nos siguen. Mira quién habla a través de Corporación Canela. Yo creo que Independiente equivocó el manejo de partido después del 2-0. Lo equivocó, ¿por qué? Porque empezó a dividir la pelota, porque no conservó el balón, porque el ímpetu de River lo terminó superando y porque comete el arquero de Independiente un error para mí imperdonable. Es que comete un error imperdonable. Ahí cambió el partido para Independiente del Valle con ese error de Villar. No puede despejar adecuadamente una pelota porque le rebota en el pecho. Debió buscar desviar con los brazos hacia un costado. Ahí se marcó el gol del descuento. Después vino el gol del empate. Y para Independiente, que parecía una victoria con muchos méritos porque fue muy superior en el primer tiempo, terminó siendo un empate. Está todo muy apretado. Y en el tema de la altura de Quito, de la selección, de la localía, yo soy de los que cree que es momento de que Ecuador juegue eliminatorias a nivel del mar. Más allá de esta consideración que coincido contigo que la altura ha jugado a favor, no gana los partidos la altura, ya has explicado, pero juega a favor de la selección, de los equipos que juegan en la altura. Unos han aprovechado, otros no, pero creo que llegó el momento que Ecuador juegue eliminatorias a nivel del mar. Ojalá que lo haga y pronto, la siguiente eliminatoria. Ecuador debería jugar como local en la ciudad de Guayaquil, que es la ciudad a nivel del mar en donde se pueden jugar eliminatorias. Valdión, ¿cómo estás? Ecuatorianas, ecuatorianos, buenos días, buenas tardes, buenas noches, en cualquier lugar del mundo en el que se encuentren. La calma, la mesura. Me quiero ratificar una vez más, Barcelona está eliminado de la Copa Libertadores de América, con el resultado que se produjo ayer. Porque si ganaba Independiente del Valle, ya eran los santos óleos a Barcelona, ¿verdad? Ya oficialmente estaba fuera de combate. Eso no sucedió. Una pequeña dosis de suerte, de fortuna. Empataron. En esas condiciones, todo se definirá en Quito. Final de Libertadores. Fase de grupos. Independiente del Valle de Barcelona. Muere Barcelona en la capital de la República. Partido definitivo con Independiente del Valle y de B. Me ratifico. Y esto que retumbe en costa, sierra, oriente y la región insular, aquende y allende de nuestras fronteras. Barcelona eliminado, de acuerdo a mi proyección, de la fase de grupos Copa Libertadores 2025. Oye, ya no se usa la frase esa del Carcha al Macará, ¿no? Ya no se usa esa frase. No la he escuchado. Ha caído en desuso esa frase. Sí. Antes era del Carcha al Macará. No, y luego, ¿sabes qué? La frase era a lo largo y ancho de la geografía ecuatoriana. Sí, también. ¿Te acuerdas de esa frase? A lo ancho de la geografía. Pero del Carcha al Macará era la... Son lugares comunes. Claro, pues. Santo Domingo, el primer puerto terrestre de la patria, como que hubiesen unos 20. Sí. El primer puerto terrestre de la patria. No, pero esa del Carcha al Macará ya cayó en desuso hace unos 30 años. Palau. Hola Esteban, ¿cómo te va? A los compañeros a quienes nos están siguiendo a través de esta señal. Independiente del Valle, antes del gol que encontró al minuto 23 con Spinelli, tuvo problemas para llegar. Había rematado unas 3 veces al arco, pero sin mayor trascendencia. Rivera estaba haciendo un buen trabajo. Luego se empodera Independiente, doblete de Spinelli, 23 y 29. Hubo una acción de Ibarra en el poste, luego otra de Casares también en un vertical. El primer periodo pudo haber acabado 4-0. Y al comenzar la segunda etapa, otra acción de peligro para Independiente, 10 minutos. Sí que hablas mucho. Luego, y lo dijo Rabanal en la conferencia de prensa, le prestaron los espacios, entre comillas, el balón, terreno, al equipo rival, lo dejaron crecer. Dijo que mentalmente su equipo asumió que estaba todo liquidado. Vino ese error de Villar, un rebote, el gol de Galopa al 22 del segundo tiempo y el 2-2 de Driussi al 25. Y casi lo gana Rivera. Sobre el final hubo esa sensación, había ese aroma en el ambiente ante unos, yo diría 7.500 espectadores, que el equipo de Gallardo pudo haberse llevado 3 puntos. Habrá que ver cómo se resuelve el grupo. La Libertadores y la Sudamericana se reanudan la semana del 6
de mayo. Y luego remate la del 20 y el 27, la última, horarios unificados. Habrá que ver qué se resuelve en ese Independiente Barcelona. Si el tercer lugar, si el segundo, cómo llega uno y otro. Tienen que ir a Lima los dos, ¿ah? Claro. Tiene que recibir luego Barcelona a River. Ya, pero ojo una cosa, Claro, Universitario Esteban Ávila ya está... ha resucitado. Está resucitado, Pero a mí no me extrañaría. Ese va a que ser el grupo más difícil de todos. Está creo. cerradísimo, Sí, es el- entre y es- 5 que tiene River y 3 Universitario en puntaje. Todo se define en Quito. Pablo King a nombre del gobierno nacional. Bienvenido. Muchas gracias, Lucho Valdión. Gracias, compañeros. Yo sí te voy a pedir de favor, Esteban Ávila, que pongas ahí un cronómetro para que empieces a optimizar el tiempo en los saludos. No puede ser que el abogado Patricio Palau, tú le saludas con mucha cortesía y luego el abogado Patricio Palau se toma casi 3 minutos, entiende. 4 o 5 minutos, No entiende, es necio. cuando le pedimos es un saludo, no un comentario del partido. Además hay una cosa, estoy haciendo durar esta vaina porque de verdad está... Eso es. Tiene picante, un ¿ah? canelazo, es verdad. Estoy haciendo durar porque la verdad tiene un sí? sabor muy No, bueno. Ali pero es una Micuna, canela, ¿no? pero tiene picante. De Ali Tiene Micuna picante. es... Esto tiene ¿Qué es Canelazo, punta? es canelazo. Canelazo, No, sí, no, pero no, tiene pero- picante. Claro, tiene. claro. Esto tiene puro de San José de Minas, debe ser sí. esto, No, porque es, ¿sabes qué? es gasolina de avión. Pájaro azul o No. puntas de guanujo son. O sea, si esto le pones a un Austin, el Austin anda, te juro. Eso tiene Está puntas de tan- Calacalí. Tiene- Y hay Puntas que de Calacalí. señalar, no por ser infidentes, pero sí por ser gratos, que nos hemos servido una fanesca deliciosa. Dios Dios le pague. pague, muchas Y la No, gracias. verdad, eso, estamos ¿sabes qué? Eso satisfechos. quiere decir que la colada morada acá nos van a dar ya en fiestas de Quito. Bueno, pero Ya, 2 yo semanas. en el caso mío fue la sexta Ya. y no descarto por lo menos un par más. Una ¿Dónde cosa- está, ¿Dónde está el abogado? El abogado tiene que Hasta traer esto entrado todos el los mes de días si mayo. es posible, porque la verdad... Una cosa más a propósito, ya en Jesucristo, materia pues. deportiva. Ya. Discúlpame, abogado, Claro, que te adelante, interrumpa. adelante, Ecuador, adelante. Cuando le escucho yo al Z decir quiero que la selección de Ecuador vaya y juegue en Guayaquil, ¿te refieres, Z, a que la mayoría de jugadores de la tricolor juegan en el llano o es para que la prensa guayaca de una vez por todas se dé cuenta que en Guayaquil la selección no puede rendir como si rinde en la capital de la República? ¿O es una precisamente. mezcla de las dos? No, ninguna de las dos, Pablo. Yo creo que es el momento de que Ecuador mida fuerzas mano a mano con A nivel otras del mar. selecciones, claro. ¿Sabes por qué quiere Javier eso? feo se ve eso. Pablo, porque dicen que nuestros jugadores son lo máximo. Juegan en el Paris Saint-Germain, están en el... En el fútbol alemán. Leverkusen, en el fútbol Inglaterra, alemán, claro. Bayer Leverkusen, Liga El Inglesa. Sí. ¿Cómo se dice Leverkusen, Estefanía? Leverkusen. Leverkusen. Ok. El futbolista ecuatoriano, Henry Páez, contratado por el Chelsea, en las formativas de Ecuador es una máquina. El niño Moy. Moisés Caicedo, 145 millones de libras esterlinas, del mejor volante del mundo. Pérez de Estupiñán, el mejor lateral izquierdo del mundo, se dijo en su momento. Una bestia. Pacho, el mejor central del mundo. Bueno, Egner Valencia, son tantos cracks que estamos capacitados, de acuerdo al señor Javier Ceballos, estamos capacitados para un mano a mano en Guayaquil. Como tenemos internacionales, jugadores de primer nivel en Guayaquil, y la mayoría son costeños. La mayoría son costeños. Así es, señor. Nacieron en el llano, ¿no es cierto? O jugaron en el llano. Dice Javier Ceballos, Ecuador está capacitado. No necesitamos ya ese plus de 5%, Puro 10% bla, 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 quizá. en otras palabras, Y listo. muy Bueno, Creo que Guayaquil, dice todo lo yo me contrario. yo me uno al grupo. No. Yo solo hago reparo en una de las cosas que dijiste. El resto estoy de acuerdo. Yo quiero ver si están realmente capacitados. O sea, no es que pienso que ya están capacitados, pero supongo que sí, que el fútbol ecuatoriano ya evolucionó lo suficiente para un mano a mano. Pero depende si del ha rival. crecido, si ha crecido tanto, porque yo escucho frecuentemente, y ustedes también seguramente lo hacen, eso de la mejor selección De la todos los historia. tiempos. De todos los tiempos. Que La mejor- Capurro al tarro de basura, la mejor que Alberto generación. Spencer en Eso es estos verdad. tiempos no existiera, Iván Hurtado era un pobre mamarracho, no cabeceaba. Estos son los de deber. Claro, la mejor generación. La Entonces, mejor generación. la mejor generación, mano a mano, tendría que ganarle a Brasil, a Argentina y a Uruguay jugando a nivel del mar.
pero ganarle, ¿no? Difícil. Pero es que Yo no creo, sí. ¿de qué manera se puede demostrar? Claro, ¿De yo qué sé. manera confirmas, ratificas esto de la mejor Sí, yo sé. generación de todos los tiempos? Que yo no lo creo, honestamente. Yo no lo creo. No puedes hablar de una gran generación cuando no tienes jugadores para determinados puestos. Hay algunos muy buenos y eso se reconoce, se valora. Pero sí me encantaría ver eso. Quiero ver eso, quiero que se confirme, que lo confirmen en el campo de juego, para que ratifiquen ese pensamiento de muchos que esta es una gran generación de jugadores, la mejor de todas. Esteban, ¿no? y si le va bien a la selección ecuatoriana, Liga Deportiva Universitaria brillará aún más. A ver, es que aquí están ustedes omitiendo un tema que es importante. Ya clasificar al Mundial no es ninguna ciencia. O sea, juegues Pero donde juegues. clasificar segundos. Llegan casi 7, diría que Pero casi clasificar 7. segundos. Ya clasificó segundo. No, El no, no. 2001. Sí, pero por eso mismo, el 2002. Por eso Pero- mismo. Pero de la verás, altura, Esteban. sí. Clasificar segundos a nivel del mar. Pero mira, es que hay una cosa. Las próximas eliminatorias van a ser solo con 7 equipos. Y de esos 7 equipos clasifican 4 y medio. ¿Cuál es el beneficio entonces a explotar ahí? Ganar la eliminatoria. ¿Sí? ¿Por Claro, sobre primero. Brasil? No, claro, tendría que ganar Ecuador la Porque no eliminatoria. va a estar ni Uruguay, ni A ver, Paraguay, ni Brasil, ni les Argentina. recuerdo algo, nosotros somos de Ecuador, nosotros no somos de eliminatorias ni de Copas Américas, nosotros somos de mundiales. Ecuador en el mundial, la gran aspiración es semifinales. Ese es el techo que se ha puesto No, pero el doctor Montenegro. Tú te burlas de eso cuando Pavosa dice públicamente de que sería que la selección llegue mucho más de lo que hizo en Alemania. Tú le dices, ¿a dónde quiere llegar usted con eso? Pero ellos tienen la aspiración legítima. Pero es demasiado. Con los amigos del barrio, cuando nos vemos, Mucho es. siempre me dicen, pues que esta es la mejor generación. Pacho, Paris Saint-Germain. El otro... Leverkusen, el Bayern. Hincapié. Hincapié. Moisés Que Caicedo. es un fenómeno. Pervis. El otro. Pervis es tu piñero. Claro, Pervis, Vuela, Moisés. Liga Inglés, el mejor lateral del mundo. Un Roberto Carlos. En la derecha, ¿quién tenemos? Bueno, en la derecha, el niño Moisés Caicedo, que es algo nunca antes visto en la historia del fútbol A sudamericano. la derecha estamos patojos. ¿Quién más tiene? Alan Franco es un internacional jugador. Claro. Gonzalo Plata, el Mbappé ecuatoriano. Egner Valencia, goleador de goleadores. 6 goles en mundiales. ¿Quién más está? No, ahí está el equipo. Yo creo que Las está. gambas Yo esas. Te creo falta, que, el Claro. lateral derecho, que es Ángelo Preciado. Ángelo. yo Preciado. discrepo y creo que esta sí es la mejor generación del fútbol ecuatoriano. ¿Está? Más que la del 2006 o 2002. Lo que pasa es que hay que ver dónde están. Ya eso de que faltan dónde están? posiciones. A ver, ¿dónde A están? nivel internacional, lo En que Europa, te mencionaba. en los ¿Dónde clubes. están? Esto en mundiales. ¿Dónde Pero- están? pero Esto- es que la hay- medida son los mundiales. Es que hay pues. varios- están varios parámetros. Quiero establecer una diferencia. ¿Hablamos de la mejor selección o de la mejor generación? A ver, ¿qué es generación para partir? Generaciones, camadas de jugadores, nombres de jugadores. ¿qué Pero pos- ¿cuántos? dónde están? ¿Cuántos? No, o sea, tiene que ser un número significativo. No, te no, aquí podría hay reclamar. 500. Entonces no hay tal. A ver, entonces No hay tal. si a mí me dicen que la mejor selección es la del 2006, perfecto, ya, estamos Exacto. bien, ya. Pero la mejor generación, por la cantidad de jugadores que están actuando afuera en niveles importantes, sí es esta. ¿Cuántos? Vuelvo a ver, repetir. ¿cuántos en nivel? ¿Cuántos? En nivel. A ver, ¿Cuántos en- son? En la elite mundial. ¿Cuántos son En esos la jugadores? elite mundial. ¿Cuántos A ver, son esos eh, jugadores? Pacho, Hincapié. No llegamos ya a No, 10. Hincapié Caicedo. no es elite mundial. No, pero te digo, Moisés, los que están Moisés, actuando al Moisés. máximo nivel Claro. del fútbol europeo. La porque Bundesliga. juegan la Bundesliga. Ya, ok. Obvio. Ya, Pacho, Hincapié, Caicedo. Estupiñán, Caicedo. 4. Caicedo. 4. No llegan ni a ¿Cuántos 10. hubo antes en ese nivel? No. No había, Es que no es, había es que no es la pocos. discusión, Dani. Esteban, porque tú acabas de hablar de generación. Tú dijiste para mí sí es. Y yo te pregunto, ¿cuántos jugadores forman parte de una generación? Pero te estoy explicando que estos jugadores a los que acabas de nombrar tienen una posición en el fútbol internacional que antes no la tenían jugadores ecuatorianos. Eso es obvio. No, pero eso lo sabemos todos. Ya, pero entonces esa es la explicación más No, sencilla pero de es que, todas. es que una generación para mí Brillante. representa una generación, la generación de los chilenos. Esa es una El generación. 98. Brillante. La generación ¿Cuál? de los El chilenos. 98. La última. Bicampeona de América. Esta- 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 América. esta- 15, esta- 16, bicampeones de esa América. sí es una Claro. generación desde el arco A ver. hasta el delantero. A ver. Desde el arco al delantero. A ver, Bravo, Aquí Medel, no hay ni arquero. Sánchez, Arturo. Valdivia. Arturo. Esos son más jugadores, evidentemente que son más Mago, jugadores. Fernández. Pero hay- Entra Jara pero- también. pero- Charles. El otro, el de No Colo sé. Colo, el volante número 10, el jugador Matías Fernández. Bueno, Matías Fernández en la selección. Pero esa es la no generación. tuvo. Fue un aporte en Pero eliminatorias. mira, lo que Bueno, pasa es que Alexis, verás que los Alexis, chilenos ya Vidal. tenían jugadores en Inglaterra en los años 40 No, y sí, 50. sí, Esteban, pero nosotros... Creo que es de acuerdo a nuestro La desarrollo. gente vive ¿eh? engañada. No tenemos jugadores en la elite. No hay No, jugadores. sí hay. No Pero hay. sí, pero en sí la es elides, en la verificable. elides.
En la élite es. A ver, La Premier. Inglaterra, pero- Francia. a ver, semifinalista de la Alemania. Champions No, es no, el no. Paris Saint-Germain y está Ya, Pacho. Y es ya, titular y Pacho. juega siempre. Uno. Pero dices, no tenemos. Ahí te estoy diciendo. Uno. ¿Ya? Un jugador que cuesta 145 millones de dólares, un No, jugador no, que está en hablemos la de elite. elite. Claro que está. El Chelsea no es de elite. No, es que si a mí me dicen que un jugador que cuesta 145 millones de dólares no está en la elite, A ver, este momento. No, ya sí Pero no hay ¿por que qué, discutir. Lucho, no es el Chelsea, El la Chelsea es Premier un League? equipo secundario, la élite es Premier. otra cosa. Pero en la Premier, La élite es Moisés- el Barcelona, el Real Madrid, el Manchester, el Liverpool. No, el Manchester. Bueno, el Bayern, Manchester. El Bayern. El Manchester, en serio. El Manchester que es decimosexto. Ya, sácale en la Premier, al ya. Manchester. El Manchester. Ya, pero en el Madrid, Por en si- el Barcelona, Esa es la élite. no ha llegado ningún El Inter, ecuatoriano. el Milan, la Juve. Esa es la élite. No hay. No hay. bueno, A pero mí me destacar en la a mí me Premier League, parece sí. Que un jugador que está tasado Pacho, en uno. 140 millones de dólares es Moisés. un jugador que Dos. es parte de la élite. Dos. Caicedo, Lo Moisés. es. Dos. Hincapié fue finalista de la Premier. el año Cuatro, pasado. ya, si quieres cuatro. No, para mí. bueno, para mí, ¿cuántos hubo antes? Pero, no, para mí si quieres cuatro. Es que esa no es la discusión, es Esteban. el punto. No es el punto, porque hablaste de generación. Pero entonces hablaste, de este es que grupo no de hay los una que están generación. jugando grupo actualmente, grande se ¿cuántos refiere, hay? Javier. Pero claro, no podemos hablar Por de una ejemplo, generación. Javier, hay otro parámetro, quienes dicen que la mejor fuera del 2006. ¿Por qué? Porque avanzó una ronda. Ya, esa es la mejor selección Otros de todos los dicen- tiempos y ya Otros listo, no dicen vamos que a la del discutir eso. ya. 2002, ¿por qué? Por Porque la fue primera vez clasificación, claro, que claro. en 40 años, desde el 60 Esa es la hasta el realidad. 97 no se podía. Y el 2001 se pudo. Una gran generación fue la sesentera, que no alcanzó nada, Pero no pero logró. fue una gran generación por Alberto Spencer, por Claro. Jorge Bolaños, Enrique No, ¿y Raimondi, sabes Polo qué? Carrera, Hay Washington que- Muñoz. Hay que ser Tito justos. Larrea. Esa selección Tito. compitió de acuerdo Exactamente. al progreso, al avance del fútbol ecuatoriano en relación a sus competidores. Fue una buena O generación. sea, más que a sus competidores, a sus rivales. O sea, Chile, Perú, Paraguay tenían un nivel competitivo. Empezaron a jugar a inicios de siglo. Pero pues, esta, seguro sí fue en los años generación tiene 1000 futbolistas en Asia, en Europa, en África, en la Antártica, en la Antártida. Bueno, tienen todo lado, ¿no? Pero en la elite no hay. Fíjate que acá no tenemos un mugroso jugador en Boca y River. A ver, vamos. En Boca y River, nada A más. ver, verás, Boca o sea, y River. En Boca está Palacios de Chile y yo no sé cuál es la verdad de la gran cosa. Pero ¿por qué nosotros ¿Cuál es el nunca parámetro? tenemos? A mí el fútbol Pero sudamericano, sí hemos salvo tenido. ciertos equipos de Brasil, ya no me parece parámetro para medir esto. Salvo ciertos equipos de Brasil. Ahora, si me dices que en los equipos importantes de Brasil. Bueno, ahí está Flamengo, está Plata. Flamengo, Argentina Palmeiras, no. Fluminense. Argentina en fin. no es medida. Entonces vete la Plata ahí, porque está en Flamengo. Con la Flamengo. teoría de... Ecuador está de Esteban, atrás. claro. Ecuador está atrás. Ahora, si comparamos con los rivales, ¿qué jugador de Perú, de Chile, de Paraguay está en la elite? Ellos no Ninguno. existen. No hay ninguno. Y son tan malos que ni siquiera van a ir al Mundial. ¿Qué son- jug- son- no, Pues es que- saquemos Uruguay porque Uruguay siempre va a tener jugadores ahí. Brasil, Argentina, ni se diga. Uruguay en la elite tiene pocos. Colombia, Sí, ¿qué? claro. ¿Díaz? Sí tiene. Díaz. ¿Díaz? Ya. Díaz. Ecuador tiene más que esos, pues. Díaz. Perú, en Perú el extranjero que más brilla es Pierito Quispe, que está en Pumas. Y de Perdón, 40 años, Pablo Guerrero. En Y Paolo, Colombia, que en juega- Colombia, James entonces la gran mentira. No, ya pasó Ya su James momento. ya no es- Pero sigue siendo seleccionado. Pero no. Ya como está el Paolo. capitán. Es Lo como van a Paolo, seguir ya son llamando a jugadores que James los van a De seguir Rodríguez. llamando. otra camada, digamos. Estamos hablando, exactamente, contemporáneos de la época. O sea, sácalo a Brasil, Argentina y Uruguay que siempre van a estar encima. Ahí viene Ecuador. O sea que Ecuador tiene mejores jugadores que Colombia. No. Una tiene. generación superior a la de Colombia. No, hoy, no es. pero No está es a la superior. vista. No está a la vista. Está a la vista. No está a la vista. Porque Que colectivamente. No, es no, otra no. cosa, ya Colombia, ese al es igual otro que tema. Ecuador, tiene varios jugadores en Europa y pero, más jugadores. Pero de estos a los que les están aplicando este filtro. Díaz. ¿Quién más? No, si tienes al otro ¿Quién Lerma. más? ¿no? Tienes a Lerma, tienes a Muñoz que están jugando en Liga Liga Inglesa. Inglesa. Cuadrado, por ejemplo. Cuadrado. Pero ¿en qué No, equipo? Cuadrado Ya, ya, Cuadrado ya. ya. Pero Es ¿en parte qué de la equipos? selección. Sonera está jugando el- para Europa. El que se Equipos- fue a Arabia, pues. Perdón, en equipos Pero menores. Durán. Pero ese ya es. Los colombianos están en equipos menores que los ecuatorianos en la Premier. Están A ver, ahí. lo que pasa ¿O es están que- ahí? Lo que Están pasa es que ahí. en la Crystal Palace es el equipo de los colombianos. es que el ese- Chelsea es el equipo del ecuatoriano. Claro. Una Del estupidez ecuatoriano, total. no de los ecuatorianos, del ecuatoriano. Pero hay ahí- uno. ahí te cambia. Hay uno, Sí, ¿no? sí, sí. Hay uno. Pero el equipo. ¿Sabes qué? Yo puse esto de Colombia que les dije. Colombia tiene más que Ecuador. ¿Qué selección tiene más delanteros de nivel? Colombia. pues. Colombia. Colombia tiene más delanteros Pero de nivel. vamos con nombres para no estar Pero sí, tonteando. exacto. O sea, tiene. Borja, de los que me acuerdo, River. Está Borja de River, está Borré. Santos está, Borré, que no me gusta. Está John Durán. Ya, está John Durán. Córdoba.
está Bueno, sí, sí. Díaz. Ya no nombres más, es verdad. Tiene verás 5 que- 6 es verdad, Colombia. verás que, Acá hay por favor, cambio. Borré Ener juega en el Valencia. mismo equipo de Ener, ¿no? No, pero tiene pues. O sea, tiene 5 o 6 Colombia, solo para la delantera. Menciónenme los grandes A ver, delanteros de el Ecuador. déficit- quiero que me mencionen los grandes delanteros de Ecuador. El déficit ofensivo de Ecuador es crónico. Entonces, ¿de qué generación Ese sí hablamos? es un problema. ¿De qué generación hablamos? Pero en otras épocas Dame nombres, dame nombres. tampoco es que habían muchos más que le rindan a la selección, salvo Agustín Delgado y Carlos Tenorio. Porque Iván Caviedes desapareció en momentos, sí, cumbre, sí. Pero estuvo en el Mundial ese donde aparece la sí, nueva pero generación, güey, esta la momentos mejor, cumbres. en el 2006. ¿Cuál es el aporte de Iván Caviedes continuo, estable en la selección? Es jugador de partidos con la selección nacional. Es un caso, no sé si decirlo atípico, pero No, si hay más casos. Jefferson Montero también es un jugador de partidos triunfador de con la selección ecuatoriana, con la selección Porque de su país. apareció en momentos Un triunfador concretos. porque tuvo partidos memorables. que es el mismo caso de 3, Montero. 4 como te partidos digo. memorables y un bonito gol. Muy sentido ese gol con la máscara, ¿no? Y Otilino Tenor. Ese A es ver, Jaime Hay otro Caviedes. gol sentimental, el de la clasificación al Mundial. Mucho Claro, sentimiento. Uruguay en 2001 en noviembre. Podemos hablar de que Felipe Caicedo fue un jugador cuyo aporte a la selección estuvo cerca al de Agustín Delgado, al de Carlos Tenorio. Ponle ahí con Caviedes. ¿Quién? ¿Felipe Caicedo? ¿Felipe? A Felipao. ¿No? O En sea, la selección nítidamente. En la selección, Agustín el Team Delgado. y Carlitos Tenorio. Ni Alberto Spencer, nadie. Es No, Agustín Spencer Delgado. tiene 6 partidos en la selección. Sí, es Agustín y yo Delgado. diría que Carlos Tenorio en el Mundial, ¿ah? Sí, 2 mundiales más o menos tuvo, sí. Pero en el Mundial, en eliminatorias, Carlos Entonces- Tenorio, nada No, trascendente. en el mundial le fue más Entonces o menos. estamos en el hablando, Mundial sí, pero en estamos eliminatorias hablando no, de en que Alemania. históricamente, es decir, desde 1938 hasta el sol de hoy, el fútbol ecuatoriano ha tenido delanteros de selección que no han estado a la altura de otras líneas. No, en eso estamos de acuerdo, Esteban, pero te Pasó estás siempre, yendo, te estás yendo del Ya, tema. Ener Valencia hay que ponerlo Tú debajo hablaste de Agustín, ya. generación y creo que estamos llegando a la conclusión que no es tal. No es tal. Por ¿Qué, la qué- cantidad qué arqueros que hay- tiene Ecuador? Por eso te digo. ¿Qué arqueros tiene Ecuador? Pero por eso se tiene que. Galíndez, es que se tiene que caer esta. Que es una Ramírez, mentira. es una Todo el patraña. tiempo te Tercero andan- que convoquen. Que Es esta una la mejor patraña. generación. Te andan hablando y te dicen, y sobre todo son los periodistas, ¿no? Que la mejor generación, que la gran generación, y te venden en redes sociales, que la super generación. Hay buenos jugadores, eso no se discute. Pero ¿de qué generación me hablan? A mí me ¿En dónde parece que está sí el hay gran hechos que lateral muestran derecho? ¿En dónde está gran el generación por ningún extraordinario lado. Me parece arquero? que sí. Galíndez ¿Por es dónde? muy. pero Vas no, al Mundial pero a ver, eliminado en la a ver, primera a ver, ronda. de nuevo, Es que no estamos da hablando razones. estamos hablando de la mejor selección, del mejor equipo. No, o de la generación. mejor Tú dijiste están generación, Están Esteban. jugadores que se encuentran en un lugar de protagonismo que no ha tenido antes. Generación, pero si llegamos a Y la es una conclusión, generación de 4 no jugadores son una generación. que tiene un nivel importante en función de la historia del 4 fútbol ecuatoriano. no porque el son fútbol una ecuatoriano- generación. A Chile sí le puede decir que tenga ¿Sabes lo que 5 está o 6, pasando ¿ah? aquí? 4 Es que, no son una ¿sabes lo que está generación? pasando, Z? Es que el concepto de generación, el Esteban tiene un concepto y tú yo tienes soy otro No, concepto. pero Ahí está el Pequín, tema. una generación no son 4 jugadores. Por eso, Vamos, por eso no te son digo, cuatro, pero es que para una el generación no Esteban, son 4. Z, para el Esteban sí. Yo creo que para las dimensiones del fútbol ecuatoriano. Ahí está. No, a ver, Para entonces, las dimensiones ya vamos del acomodando las fútbol cosas. ecuatoriano. No me vengan con eso. O sea, una generación no está son 4 clarito. jugadores. Recuerda en Colombia la generación de los 90. 90, 94, esa fue- 98. Esa Que fue una Tres locura. mundiales. Por Maturana Una locura fue eso. con Gómez al final. Ya, generación, Sí, pero. generación, Pero generación. claro. Comandada por el Prácticamente- Tribe. Prácticamente en todos los puestos Así había es, jugadores señor. solventes. Ya, Buen ok, ejemplo ese. La de generación. Chile en Francia Generación. 98 con el señor Zamorano el Salas. técnico Acosta. que sé que está muy A delicado ver, de salud. vamos. Wow. Ya, Técnico mándale saludos. Acosta. Mándale saludos. Está ya, delicado, ya. sí. Mándale Ah, sí. saludos. No ya. creo que nos ok. nos está A ver, viendo. ¿qué es generación según Groco? ¿Según quién? ¿Qué hora, Groco? Inteligencia artificial. Esos brazazos. Describe a un conjunto de individuos nacidos en un periodo de tiempo similar que comparten características culturales, sociales o históricas que los identifican. A estos 4 jugadores que ustedes los nombran son de la misma etapa, son del mismo tiempo y los identifica estar en un Pero nivel son muy importante pocos. de la Ahí estoy yo de Ahí sí bebito, me mira. alineo con Javier.
Sí. Yo creo que generación mínimo periodista necesitas los erótico. 11 bases. Pero por supuesto. Pero eso pide la Brasil, Argentina, No, Uruguay. entonces no pero eres de Colombia generación. han tenido, Entonces Chile, di que en Ecuador Perú en los 70. es que si es así, Perú en los 70. tienes que decir que en Ecuador es Yo algo me imposible acuerdo. hablar de una generación. ¿Por qué? Porque no hay el número suficiente de jugadores para hablar de una generación. Luego hablen ¿Dónde está el número? del ¿Cuál gran es el nivel número? A de ver, Pacho, de Hincapié. ¿dónde está el número? Ya te dijo Todo un Patricio. equipo. Para mí es un equipo son base lo al menos. menos. Son Eso 11 es por lo imposible. menos. Eso Para es mí. imposible. A ver, No, pero te he puesto Pero ejemplos. Pero ¿eh? Chile tampoco tenía los Una- 11. Tuvo en el una 70, generación- Puso el ejemplo de Colombia, 78, de Perú, en los 70. 82, Una ¿no? generación Sí, es los vio una, esos mundiales. es una veintena de jugadores. A ver, me dicen. Es una veintena de Por ejemplo, jugadores. me dicen la generación de Perú. ¿Ese Perú tenía arquero? No, Sí, a ver, pero tuvo la que generación nacionalizar peruana. Quiroga, No, estaba que la Quiroga. generación Arquero peruana. había- era nacionalizado. Quiroga Sí, sí, pero la naturalizado. generación Era peruana nacionalizado. era una Pero ya veintena había de una- jugadores No era de calidad. 20. Si era un equipo que alcanzó a tener un buen arquero, que lo tuvieron que nacionalizar porque no había arqueros. Estamos hablando generación Ramón 70-80. Ya, pero no 70, pero 80, 10 el años. de los 11 a mí me 10 parece años. que eso le puedes exigir a Brasil, Argentina y Uruguay. Sí. Por las dimensiones Pero de Perú su fútbol. ¿Ya? tenía 20 Ah, jugadores. no, pero qué chévere, entonces todo acomodo a mi situación. Claro. O sea, No, tenemos no, la gran él no generación. pierde nunca. ¿Cuántos tenemos? Tenemos 4. Ok, generación. No, pues seamos serios. A ver, el Eso, fútbol, eso, en, eso, en perdóname. serio, Chile, ustedes han nombrado a Chile. Chile tenía 11. Chile tenía una un número veintena muy- de no, 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 jugadores. no, El Mundial de Francia, o la Del que primero clasificó al Sí, último. sí, ¿Tenía tenía. arquero o no? ¿Quién? ¿Tenía arquero o no? Sí, claro, Chile, claro. Ya, ¿tenía lateral o no? Medel de central. Ya, Columna Isla, vertebral, Isla Medel. no. Era un Isla, crack. Isla, que jugaba ¿dónde crack. jugó Isla? En la ¿Jugó Juventus, Italia? En la Juventus. ya. Isla jugó Italia. Medel, ¿dónde jugó? Inter. En el Inter. Medel llegó a jugar en el Inter de Italia. O sea, perdóname, ¿cómo no vas a reconocer que hay una generación? No necesariamente tiene que haber un jugador por puesto. Magnífico si hay un jugador por puesto. No, entonces no Pero son tiene- 11. No, Perfecto. pueden son ser- 11. no, Yo te creo que hablo es de de acuerdo a la número. dimensión, No, a la dimensión del fútbol del país. Discúlpame, Tiene que ver eso. discúlpame. Sí. En Chile hubo por lo menos 11 jugadores. El 11 titular No 11, total. no el 11 titular, pero el 11 jugadores de o nivel. sea, 11 en total. No siempre jugaron, no siempre Sí. jugaron juntos el Mago Maldivia Sí. Claro, ese y es otro Matías bueno. Fernández, pues. O Ya, sea, no siempre Arturo jugaron juntos. Vidal. Arturo Vidal. claro. Sí, Eduardo sí había- Vargas. Eduardo Vargas. No, Vargas no. Alexis. Vargas El no. Es el Claro, goleador número 1 de claro. Chile de todos los tiempos. Díaz también, Vargas. Díaz. Para la selección Vargas. Claro. Extraordinario. Todavía está. Para la Vargas, el selección. delantero. Extraordinario. Díaz. Marcelito Díaz, un fenómeno. No, Chile. ¿Dónde jugó Marcelo Díaz? Ese jugó en Europa, Brasil? claro. No, en Europa jugó también. ¿El de la U? No sé si en Alemania No. jugó. Sí. Marcelo Díaz. Marcelo jugó. Díaz del chiquitico. Un El Niño fenómeno Maravilla, de por jugador. No, Alexis Sánchez, no, claro. Claro. Sí, hay una cantidad de Colombia importantes, tuvo sí, una más o menos. generación Sí, maravillosa. también. la, En los la- 90. la noventera, ¿no? En los 90, Ya, pero claro. estamos hablando del Impresionante. nivel de fútbol del medio futbolístico, que es mucho más grande que el nuestro. A El ver, nuestro- Chile, el ¿qué tan nuestro- grande? Más que el nuestro. Por favor, No, Chile pero fue ¿qué tan- tercero en una no. Copa del Mundo. Pero, o sea, A Chile, ver, jugó pero- Chile jugaba mundiales cuando Ecuador A ver, tenía a ver, selección. Sí, pero ¿Sabes eso qué? fue hace Eso hay que 60 verlo. años. Eso pasó 60 años. Ya, pero Esteban. pero es que eso influye el tamaño del fútbol de un país. No, pero si tú me Nosotros hablas- somos Guardemos equiparables a la Venezuela. calma. Si No, tú me no. hablas de Brasil, Argentina, Uruguay, el resto hoy están ahí. Estamos Hoy, con Chile. Hoy están ahí. El Pero resto están ahí. históricamente- Históricamente Chile sí está por encima de Ecuador, Claro. Claro, Chile No, sí. Históricamente, del fútbol sudamericano, la única selección que está por debajo de Ecuador es Venezuela. No, pero Chile. Históricamente, o sea, desde que el fútbol es fútbol hasta el día de hoy, la única selección inferior a Ecuador es Venezuela. Es la única. El resto están por encima de Ecuador o equiparables de Ecuador. Esta generación. Bolivia ganó una Copa América, eso ya le hace superior a En el Ecuador. 63. Ya le hace superior a Ecuador. Jugó mundiales antes que Ecuador, eso Y le hace jugó ya la superior. final del 97 Es que verás, aquí hay con un tema Brasil raíz. también. Y la Acá el perdió. fútbol, Final acá el la fútbol perdió, empezó final de más Copa tarde, América. acá el fútbol empezó más tarde que en otros lugares. 30 años fácil, ¿ah? Y Venezuela empezó 50 años más tarde que el resto. Venezuela en los 60 Eso se recién. arrastra todavía, Sí, eso Venezuela tiene en que los ver. 60. Eso influye, totalmente que influye. Bueno, yo les quiero nuevamente prevenir. Estamos a un año del Mundial. Más o menos un año y Un semanas, año del sí. Mundial. Por favor, nada de hacerse ilusiones. Yo me especializo en matar sueños y soy enemigo de los Solo piensas en chupar. O sea que de tú los eres soñadores. tú eres Máximo el fase de asesino grupos. de utopías. El asesino de No el utopías. cazador de Ah, utopías. caramba, todo lo contrario. ¿Qué tal ese Soy eslogan? un perseguidor de Alfaro. De Alfaro, el técnico De argentino. Gustavo, no de Eloy. No espero nada, absolutamente nada, de Ecuador en la Copa del Mundo. Para ti muere en primera etapa. Muere en primera etapa. ¿Por qué? Una selección que se presenta sin delanteros
Y sobre Es todo, grave. ¿sabes qué? Cálmate, Tiene que hermano. enfrentar a rivales de los cuales no se tiene sino ideas lejanas, como pasó en Qatar, ¿no? Ecuador jugó con Senegal. De acuerdo a los cálculos iniciales era ya estaba visto. Ya vimos lo que pasó. ¿Eso se puede repetir? Sí, sí se puede repetir. Totalmente que se puede repetir. Obvio. Porque se había empatado Esteban y compañeros 4 o 5 días antes con Países Bajos. No haciendo importa un gran cuándo se partido. empató. Se empató No, nada no, más. Ya. claro. Se empató. Sinteticemos, Y eso economicemos el lenguaje. ilusionó a Ya, todos. exacto, ese es el hecho. ¿Ya? ¿Quién tiene menor nombre? Senegal, obvio, en relación a Países Bajos. En relación En a Países relación a Bajos. Países Pero Bajos. empezó con pero Qatar, historia. Ecuador. Mira, Con Qatar. es tan triste que vamos a una Copa América. Pero es tan triste. Esa Una es la estupidez realidad total. de nuestra selección. Vamos a la Copa América. Nada. Pasa nada, hermano. Años. Mundiales, fase de grupos, Solo una 2014. vez a octavos. Esa es la realidad del fútbol ecuatoriano. Pero se sigue vendiendo la idea que tenemos una super selección, que ahora sí van a ver argentinos y brasileños y viven del cuento de Moisés Caicedo. Como que fuera Superman. Y ya vas a ver los comentarios que en este programa aparecerán, ¿no? Diciéndote que eres Pesimista. que eres negativo, que tú estás en contra, Claro. que eres acomplejado. Antipatria. No vino Pamosa porque te diría que eres Amargado. un resentido de más, resentido social, envidioso, mala gente. Sí. Cuando expones, y se han expuesto que argumentos. Argumentos. Por eso yo decía, a ver, esto hay que demostrarlo en dónde, en la cancha. Es la mejor selección de la historia, mano a mano a nivel del VAR. Triunfo sobre Brasil, Argentina y Uruguay. Claro. Aunque pierdas con Perú y Venezuela, pero triunfo, país quebró. triunfo categórico sobre Argentina, Brasil y Uruguay. Y hasta con Colombia. A nivel del mar. Es que Argentina y Uruguay no van a jugar la próxima Es la única eliminatoria. manera de demostrarlo. Pero es que la próxima eliminatoria no van a jugar. Ve, por ejemplo. Lamentable. Ese es el tema. Entonces sí, esto sí me parece plausible el tema de van a jugar la eliminatoria de 7, que ni siquiera saben cómo van a jugar, por cierto. Van a jugar la eliminatoria de 7, ya puede jugar en Guayaquil y ser primeros. Pero no hay concesión. Hacer primeros Eso y va a ganar acabar esa mal. eliminatoria. Yo comparto el tema de la Copa del Mundo. Si bien es cierto, yo sí creo que esta es una generación que puede ser que otorga la mejor de la historia. Pero no hay nada que nos haga presumir que el rendimiento, más que el rendimiento, que la meta del Mundial 2006 pueda ser superada. O sea, Ecuador no es ¿Superada o igualada? superada o igualada también. Llegar a octavos otra porque vez. te toca en fase de grupos uno de esos europeos que nadie les para bola, ¿no? Las suizas, las croacias, Austria, las República serbias, Checa, claro. las repúblicas checas. Te tocan esos que les ves por dicen, no, estas existían unas ligas que no existen. ¿Qué pasa en la cancha? Ya pasó, ¿eh? Con Suiza en el 2014 pasó, ¿no? Suiza Ya. pasó. Claro. Lo de Países Bajos hay que verlo como una excepción, porque ese día probablemente Ecuador jugó el mejor partido de su historia de selecciones, ¿no? Que le alcanzó ¿para qué? Para empatar y hasta pudo ganar incluso. Bueno, pero entonces hay esa alternativa que también se puede presentar en el Pero próximo ganarles mundial, no. claro. Ganarles no. O sea, a esos equipos centroeuropeos, no te estoy hablando de las Francias, de las Inglaterra, no, centroeuropeos, Serbia, van Austria, pensando. República Checa, Suiza, que la gente les ve con desdén, ¿no? Ya. Esos equipos son fregados y esos equipos difícilmente les sacas un triunfo. El Vamos ecuatoriano Eres vive envidioso, mala gente y negativo. güey. el ecuatoriano vive en el extravío, desorientado. El ecuatoriano pobrecito es iluso, ingenuo, sueña, ¿no? Con ganar la Copa Libertadores, Barcelona concretamente. ¿Con qué? ¿Con qué? Los otros, la selección, semifinales de mundial. No hay plata y el país quebró. ¿Con qué? Conformémonos con lo que hay. El fútbol ecuatoriano ha progresado. Pero ¿por qué hablar de Barcelona? Porque Barcelona es, ya mismo está de aniversario. pues. Es pueblo, 100 años. Sí, 100 claro, años. Barcelona. Lo El que pasa es que próximo en jueves. Barcelona lo que hay son aspiraciones, deseos. Deseos. Ilusiones. Mucha ilusión. Ilusiones, pero pasos firmes no hay. No hay. O sea, decir empecemos por una sudamericana, compitamos por una. No. Dices eso te Suramericana. vota. Ya, y acá, ¿por qué a nivel de selección no te dicen empecemos por una Copa América?
porque se asume que la Copa América es difícil de ganar. Pues. Pero más difícil es ganar un mundial, Y se va a aprender. O sea, pero más difícil es ganar un mundial. ¿Y por qué no empiezan por la Copa América? Yo no les escucho decir ¿y cuándo Ecuador va a ganar una Copa América o esta selección está para ganar la Copa América? Ecuador no está hecho para la Copa eso, América. claro. Te hablan del mundial y que es directamente. Exactamente, que esto sí es posible, que ya se llegó una vez a octavos y por qué no Y pensar. que Iván Vallejo ya va Pues como dicen, a buscar una es charla. como dicen los comentaristas ahora. Cuando te meten la pelota desde la defensa al ataque, claro. saltando líneas. Saltando líneas. Ahora mira que hay una cosa. Cuando Ecuador empata con los Países Bajos en el Mundial pasado, debía quedar claro que para Ecuador considerar tener aspiraciones, debía jalarse al menos un par de años con un nivel parecido de partidos, enfrentando a todos los rivales que se le atraviesen. Un nivel parecido, 2 años, el torneo que te toque, Copa América, eliminatorias, a ese nivel. Y al partido siguiente ya no se pudo sostener. Pues. Esas son las fragilidades propias de nuestra historia. Y el equipo que nos pasa, Patricio Paló, Senegal, Claro. se enfrenta con Inglaterra en octavos de final. Y los ingleses les ganan 3-0. Entonces ahí es cuando dices... O sea, te risas. Y aparte que Senegal te gana jugando a lo mismo dentro de tu misma línea, con tus mismas armas, ¿no? Dice, ¿y cómo Costa Rica pudo llegar a A cuartos y en penales se quedó Jugaban lindo. con Holanda en ese ¿Cómo entonces. será eso? Jugaban lindo. Es una generación. Costa Rica. No, El generación... profesor Pinto. Claro. Generación divina. Claro, ahí O sea, tienes una Dios- generación, Esteban. Es que no Dos. encuentro Pero, otra ¿qué, cosa. pero Con ¿qué, Tica. qué jugadores? En Costa Rica. Aparte de Navas. ¿Quiénes diablos serían? Pero Ahí está. pasarle a Inglaterra, le pasas a Inglaterra, le Italia pasas y a Uruguay. Italia, le pasas a Uruguay. ¿En octavos con quién fue? ¿Con quién diablos habrá sido? Pero llegas a cuartos, empatas con Holanda, prolongas en penales. tiempo suplementario, Pero- te vas a los... ¿Quiénes mierda serían? Pero si se repite ese mundial, no pasa eso. Por eso con Costa es Rica. Dios que otorga la gracia a veces a sus Verás hijos. que si hablamos de calidad futbolística, de repente la Costa Rica del 90 tenía más nombres, ¿ah? De repente. ¿Qué ¿ah? Juan pasó? Callazo, Octavos. Hernán Medford. Que era, Gabelo Cornejo. era primer mundial, era Primer grupo mundial, con Brasil, claro. Suecia y No, Escocia. pero estos Tocó jugaban divino, Checoslovaquia en octavos Era, le ganó esa 4-1 al equipo Medford, checo. Callazo, Claro. Conejo. Pero esa estos jugaban divino. Esa también era Jugaban muy bien estos últimos, pero tenían un arquerazo. Keylor Navas. y eso influye, ¿no? O sea, Pero- empezar todo con un arquero como en Chile, por ejemplo, Ya, Bravo. ¿no? pero es Eso que influye. mira, yo por ¿Cuál eso... era? ¿Cuál era el? Keylor Navas. pues. Ya, Keylor Navas, claro. Yo por eso he discutido tanto este asunto de los arqueros. Ecuador jamás tuvo un arquero extraordinario, jamás. Ni Ceballos, ni. No, es que ni no. Pepe Pancho. No. Perdón, Zeta, mira, ¿y el señor Galíndez? No, pues. No, pero por los clavos de no, Cristo. él es argentino. Pero además tampoco. Él es nacido en Argentina. Es Sí, argentino. No es trabajado aquí. Pero tampoco Galíndez es un arquero extraordinario. Entiéndase por arquero extraordinario. Armani. Entiéndase por arquero extraordinario. Armani, este de Ospina. River. El de River, pues. Bravo. Ospina. Bravo. Bravo. Wow, Arqueros wow, que wow, juegan en wow, grandes wow, clubes del fútbol wow, europeo. El Dibu Ese- Martínez entra en esa categoría. Entra, campeón. Más allá que me caiga mal. Entra. Pero Y a él no Ecuador- le importa, me verás, cae por Por la la mal. conducta que tiene, claro. Ecuador Está bien, está bien. nunca tuvo un arquero extraordinario. Extraordinario. En su momento a Fillol. esos niveles. Tuvo, lo vi en el 70. tuvo su Imagínate. oportunidad, Patricio Paló, tuvo su oportunidad en bandeja de oro Domínguez, Argentina, Vélez Sarsfield. México. No, pero Argentina. Imagínate competir con los Colón, arqueros también estuvo en Colón. argentinos. Competir con los arqueros argentinos, los mejores del mundo, hijo de puta. Con los alemanes y los italianos. no es- con los alemanes y los Diatriba estuvo italianos. de más. Sí, sobró. El dicterio. No, pero sabes que es buen Hay que ejemplo editar. ese. ¿ah? ¿Qué tal? El dicterio. Bueno, ¿de qué estaba? Bueno, no, buen Que ejemplo tuvo ese Domínguez día. la gran Ya, oportunidad. Domínguez. Alexander. Pero el Dida. no pudo. Ah. No pudo. No, pues, No, Ecuador no ha tenido un arquero de selección. Pepe Pancho, 11 Caldas de Manizales, meritorio, campeón de No, América. y Pepe Pancho sostén la primera Buen arquero, clasificación. pero extraordinario, un gran arquero ecuatoriano. No, ni de lejos. O sea, Pepe Pancho, un gran arquero, no extraordinario. Ecuador no Bien, tuvo ya, nunca un yo- arquero Uno de extraordinario. exportación, uno que A eso- triunfe a eso me en refiero. Argentina, en España, en... Morales, Carlos Luis en Argentina, en Era Independiente. suplente.
No, Jugó en suplente. Argentina, jugó Siempre en fue Chile. suplente. O sea, tuvo de Islas, partidos. de Sí, Islas. tuvo momentos, pero no, Claro, no de fue Islas era. titular Carlos Luis. Era suplente de Loco A Islas. Carlos claro. Luis Luis Alberto Islas. le perjudicó probablemente la época, ¿no? Probablemente le perjudicó la época. El futbolista ecuatoriano no salía. Pero ir a Argentina. O sea, ¿tú te imaginas que un jugador de los Pionero. quilates grande, del independiente. nivel de Raúl Avilés, que el fútbol ecuatoriano hoy no tiene un Qué como lindo Raúl jugador. Avilés, Ayer ¿ya? soñaba en él y en Ángel Fernández. Mira, Raúl Avilés jugó en el exterior en Sporting Cristal. Claro, Avilés Cristal. ahora, ay, vamos a lo de siempre. ¿Cómo resorteaba Ney Raúl la velocidad que tenía? Técnicamente igual, muy buen jugador. Ney Raúl Avilés ahora. ¿Estás de acuerdo con esto? Claro. Avilés Ya, ahora, ya. Avilés ahora en el Real Madrid. Real Madrid. Pekín. ¿Y entonces? No, mejor en el fútbol Pero ahora mexicano, te en juega en Europa Brasil. tranquilamente. No, en México, En hoy México, europeo. dice. En México. En Bélgica, en Bélgica. Te juega fresco en En Bélgica. Bélgica, En sí. Holanda. Claro. En Holanda, Bélgica. En México, claro. No, en México Por le sobra. supuesto. Claro, En México es Pero claro. cagado de risa, Carlos Pero un Muñoz. jugador de esa calidad Carlos Muñoz, que se nos fue temprano. tuvo 6 meses en Sporting Cristal y no tuvo otra oportunidad. Ahora en Sporting Cristal te jugó Manchitas Corozo. Pero Entonces- que era el tiempo. Esa es la época, el mercado. El ciclo temporal que El vivieron. mercado, ¿no? era el Claro. mercado. Entonces te tienes que plantear cuánto realmente creció el fútbol de este país. Que creció, indiscutiblemente. Pero ¿cuánto creció? Ya ha tenido Ecuador el arquero extraordinario. No lo necesario, Aquel entonces. arquero que ya tuvo Colombia, que ya tuvo Chile. Y parece ya que no lo tuvo, tendrá, Paraguay. Paraguay, Uruguay, etcétera, Venezuela. etcétera. Venezuela. Ya tuvo el arquero extraordinario No, no, Ecuador. Y no lo tendrá. No lo tendrá. Ya quiero tuvo el- retirar el nombre de Galíndez. ya Lo retiro. tuvo el delantero, el delantero a nivel mundial, pues. En el Valencia En el- es, No, con es bueno, todo sí respeto, es lo máximo que ha tenido este país. Ya, pero Después del es Team bueno. Delgado, sí. No, este más. Él y el Team Delgado son los Haz jugadores cuenta que no a eres las ecuatoriano. selecciones- A las selecciones. Team 6 Delgado. goles en mundiales. 6 goles en mundiales, las eliminatorias, no. Él Valencia el le ha dado gran mucho a la delantero selección. ecuatoriano es Él el y del Valencia. Agustín Delgado, los dos delanteros Sí. que más le han dado a la Yo no selección. voy a hablar ni de argentinos ni de brasileños. Pero ya tuvo Ecuador el Radamel Falcao García. No. Pregunto, ¿ya tuvo? No. Campeón de la Copa de la UEFA nomás. No Champions, no. Bueno, UEFA Pervis nomás. ganó UEFA también. ¿Quién? UEFA, Pervis ganó. No. Estamos pues, hablando del pero- delantero. en O sea, posición ya- el ya- especialista del gol. El especialista ya tuvo del el gol. delantero ese que No, trascendiera. Que es cagado tener delanteros. Carece el fútbol. Entonces, Pero no ¿cuánto hay. creció? ¿Cuánto creció? Creció sí, pero no los niveles que nos quieren hacer Pero creer. creció, perdón, en esa línea solo de delanteros. No, creció. No, yo A te nivel digo que general. creció el fútbol ecuatoriano, ha crecido, pues. Claro, el fútbol ecuatoriano ha crecido. con el ejemplo que ponen ustedes, entonces, en el tema de delanteros, ahí No, sí pues se es que no, estancó. es que ahí te das cuenta que Y no la creció. pregunta es no que- creció todo lo que te dicen que ha crecido. Yo tengo dos preguntas. Luego de Galíndez, No, una claro, sola nomás, no hay naturalizado. tiempo para otra. ¿Quién? Está Ramírez como segundo arquero que ni en su club es titular o juega Eso un partido porque en el año. BKCS lo considera y como otra niño pregunta, mimado. luego de Egner, ya tiene 35, 36. ¿Quién? Egner no va a durar toda la vida. O sea, verás, ahí Riquelme Angulo. No hay. Puede ser, ¿ah? No hay. Si es que llega a ser. No hay. O sea, es el nombre. Obando, perdóname, Obando, No, el no, súper no. promocionado. Chuta, Esos son no sé. sueños, Ya no delirios, son proyectos. realidades. Realidades. Porque Campana No hay. ya no fue. Campana ya no fue. Campana ya no No hay. fue. Ese es el Lo Ecuador. de Obando, lo de Riquelme Angulo, si se llega a dar, pero no es nada seguro. ¿ah? Por eso cuando les escucho que venden ya están vendiendo las agencias de viajes, que el mundial, que... Bueno, Ok. no, el hecho es de que Ecuador Pues clasificara vale al a Mundial, chupar, o sea, Va a ir bacano. al mundial, claro. No, vale la pena ir a un mundial. Ya se van los Nápoles otra vez, mis compas. Los Pérez, ya otra vez están preparando el mundial. Oye, en Estados Unidos. No. Este programa ha sido puro cacumen futbolero, la Sí, verdad. en buena onda. Sí pero ha estuvo sido bien. así, Sí, en el doctor. Bien esencia estuvo. futbolera, o sea, ha sido, pero... Pero lo dices porque de no está primer- famosa. No, el contenido que hemos hablado. Ay, ay, ay. No se habló de las segunderas ni de No, la que- página azul. Que sí, que ya me voy a ver la mimosa. No, o sea, ha sido fútbol. De que tengo pero la chica de inicio a $400 fin. Perdón, ¿tú has por llegado a tener hora, hermosa? ¿Qué? ¿Tú has llegado a tener Yo una no tengo moza? esposa, no puedo tener moza. Pero si has tenido una enamorada también No, se no, considera. no. Perdón, Lucho Valdión, cuando tú tienes una enamorada Ahí está, ya. y te consigues Ya. otra chica, No se pudo ¿también lograr el se lo objetivo. cataloga como moza o no? A ver, no entiendo. Si tienes solo una enamorada y te consigues otra enamorada, ¿la otra llega a ser moza o no? Solo casados. Yo claro. quiero recordar que en este mismo puesto y en estas mismas columnas, yo alguna vez expresé que yo considero que el mantener relaciones paralelas no es natural, en el sentido de que los seres humanos comunes y corrientes
no estamos capacitados para atender ambos, 2, 3 frentes No hay en plata. igualdad de condiciones. No hay plata. Razones materiales, anímicas, Psicológicas, emocionales. Físicas. La gente común y corriente como yo no puede considerar esa posibilidad. O sea, si hay gente que tiene 2, 3, 4, ¿Para son qué superhombres. Perdón, que sí existen, pero ¿te ¿no? gustaría si tuvieras todas esas? No me llama la atención porque eso implica desgaste de todo tipo, desde el económico, material hasta el psicológico. Entonces, no estoy en condiciones. Entonces, yo alguna vez creo que sí lo manifesté acá, ¿no? Eso yo lo veo como algo. O sea, si habrá gente que lo haga, deben Casi ser se sale el superhombres. bacalao. Escucha, facha. Deben ser superhombres. O sea, ahí sí yo respeto mucho. Probablemente. Pero y el caso tienen- Lucho Valdión es un caso es que es un superhombre, extraordinario. es un superhombre, Era. pues, es un superhombre. Está hasta en la página azul. Era, ya, no, ya. Un artista. Es un super. La del gente. séptimo O sea, arte. yo la verdad no veo ni disponibilidad de tiempo, no, es difícil. No, el esfuerzo físico es. Ya. claro. O sea, entonces hay que ser un supermacho, hay que ser Andrés García, hay que ser Porfirio Rubirosa. Tener para estar la en- libido. Sí, sí, arriba. Ahí está, miren esa imagen. ¿ah? Mira, la testosterona. La testosterona, Ya, señorita. para Lema. quedar ahí, como parece el coyote cuando cae en el abismo con el correcaminos. Así. El coyote. Así. Bueno, ha sido un gusto, nos vemos el día Gracias, lunes. jóvenes. Gracias. Feliz fin de semana. Mejor época de la música. Energía cuántica tributo. Con banda en vivo. ABBA. Bonnie M. Rod Stewart. Patrick Hernández. Energía cuántica tributo con banda en vivo. Teatro San Gabriel, viernes 13 de junio, 20 horas. Entradas a la venta en www.teatrosangabriel.com. Siente la energía cuántica en vivo. Teatro San Gabriel presenta Noche de Rancheras. Noche de Rancheras. 20 músicos y ballet incluido. Noche de Rancheras. La magia de disfrutar la música en vivo con el acompañamiento del mariachi Sol de Plata. Noche de Rancheras. Teatro San Gabriel, 27 de junio. Yo no cuento con que usted va a hacer esta payasada. Muchas gracias. Es que son ganadores. Primero es mi mujer, luego ustedes. Agujero es agujero, aunque sea de Solo caballero. piensas en chupar tú.